El encuentro sociosanitario que te presentamos hoy en Europa Press tiene como protagonista a la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández. La ponente invitada de hoy ha sido presentada por el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, y tras su exposición inicial ha podido mantener un coloquio con la redactora jefa de la sección de salud de Infosalus, Cristina Velázquez. Este episodio llega a tus oídos gracias al apoyo de Atris, Carburos Médica, Gilead, Medtronic, Sanitas y World Health Management. Bueno, hoy tenemos un acto importante, así se ve la concurrencia, porque tenemos con nosotros a la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández Soto. Querida consejera, en nombre propio de Europa Press Patrocinadores, de verdad, querida Rocío, si me permites que te llame por tu nombre, de verdad, sé muy bienvenida. El sistema sanitario andaluz es absolutamente capital en el sistema sanitario español y es un verdadero honor que hayas aceptado nuestra invitación esta mañana. Vas a ser moderada por Cristina Velázquez, a quien ya conoces, que es la representante de Europa Press, la que de verdad sabe de sanidad, más que nadie en la casa. Y bueno, pues lo que sí voy a hacer, si me permites, consejera, querida Rocío, es una breve reseña curricular tuya. Inmediatamente te pasamos la palabra porque te queremos escuchar con mucha atención. Rocío Hernández Soto es nacida en Irún, Guipúzcoa, pero su casa de verdad siempre es Andalucía, ¿verdad? Es doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Pediatría por la Universidad de Sevilla. Cuenta además con un posgrado en Desarrollo Directivo, Urgencias y Emergencias Pediátricas, así como con cursos dentro de la OMS en Liderazgo en Salud Pública. Su actividad profesional como directiva ha estado vinculada al Servicio Andaluz de Salud desde el año 2007, si estoy bien informado, al principio como directora de la Unidad de Gestión Clínica, primero en el municipio sevillano del Viso de Alcor, seguidamente en La Algaba, siendo nombrada en el año 2010 directora médica del Gran Hospital Virgen del Rocío. Entre los años 2013 y 2019 ocupó el cargo de directora de Salud y Atención Primaria en Aljarate, Sevilla Norte, siendo posteriormente nombrada directora gerente de dicho distrito sanitario. Desde junio del año 22 también ha ocupado el cargo de presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria, la SEDAP. Y como todos aquí bien conocemos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la nombró consejera de Salud y Consumo el pasado mes de julio, que es el cargo que ostenta en la actualidad. Sigo agradeciéndote mucho, querida consejera, Rocío, que estés con nosotros y, por favor, tuya es la tribuna. Muchas gracias. Creo que funciona este, ¿no? Vale. Muy bien, porque así no estoy detrás del atril. Bueno, pues muchísimas gracias a Europa Press por organizar este evento. Muchísimas gracias a los patrocinadores. Muchísimas gracias a pues todas las autoridades que estáis aquí, nuestra viceconsejera, nuestra delegada de la Junta de Andalucía aquí. Y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias también con un cariño especial a la presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria, que también está aquí, va a estar aquí un ratito. Y bueno, pues dar las gracias por esta presentación. A ver, yo empecé a trabajar en el Servicio Andaluz de Salud en el año, no sé si ponerme allí o bajarme, estoy un poco, no sé, no me ubico. Bueno, porque yo es que suelo moverme porque, bueno, así os veo a todos, ¿no? Bueno, empecé a trabajar en el Servicio Andaluz de Salud en 1996, que fue cuando comencé la residencia como, pues para ser pediatra en el Hospital Infantil Virgen del Rocío. A partir de ahí, pues he ido, pues formándome y creciendo en el Servicio Andaluz de Salud como profesional sanitario, por supuesto, y como persona. Han sido muchos años y luego sí, asumiendo distintos cargos de responsabilidad, con muchísima humildad y siempre teniendo en cuenta que, pues que estamos para servir, a la población. Y quizás eso fue lo que me hizo aceptar ese gran reto, ¿no? De asumir la Consejería de Salud y Consumo. Bueno, quiero decir que no fue una decisión fácil, aunque
bueno, realmente con una persona al frente del gobierno de la Junta de Andalucía como es Juanma Moreno, pues es difícil decirle que no, ¿no? Porque precisamente esa humildad, esa humanidad que tiene, ese compromiso, este saber qué hacer y esa dedicación y entrega, pues son un ejemplo, ¿no? Son un ejemplo para muchos. Y bueno, decir que hoy es 14 de marzo, hoy es 13, perdón, hoy es 13. Mañana es 14 de marzo y quizás esta semana no podemos dejar de hablar de algo que nos cambió la vida, que nos cambió la vida a muchos de nosotros, ¿no? Que fue la pandemia COVID y bueno, pues un día como mañana, hace 5 años, pues empezamos un confinamiento, ¿no? Un confinamiento que nos sacó de nuestra rutina, nos sacó de nuestras costumbres, nos sacó de estar cerca de muchas personas queridas y bueno, a algunas personas las dejó confinadas en su casa y otras con un salvoconducto pues seguíamos yendo a trabajar, ¿no? Era difícil, nos dimos la vuelta. Yo siempre digo que el sistema sanitario se puso en jaque, nos tuvimos que dar la vuelta y nos tuvimos que reinventar. No solamente los hospitales, ¿no? Más también atención primaria. Pero fue ese choque brusco de perder mucho y perder algo tan bonito y tan importante como es la libertad, ¿no? Esta libertad de movimiento, cuando a mí me dijeron, necesitas un salvoconducto para venir al distrito. Yo en aquel momento era la gerente y yo decía, pues es que yo tengo que estar en el distrito, es que yo tengo que estar y quiero estar aquí. Y quiero estar aquí al frente, liderando, con videoconferencias con todas las unidades, con todos los profesionales, estudiando todos los protocolos que semanalmente nos enviaban desde el ministerio. Los protocolos que muchas veces, a lo mejor un viernes habíamos cerrado el portátil, estando todos trabajando en el despacho y decir, no cerréis el portátil, acaba de entrar un nuevo protocolo. Vamos a estudiarlo, vamos a revisarlo, vamos a desgranarlo para enviarlo a nuestros compañeros que estaban en los centros de salud para que puedan implantarlo, para que puedan aplicarlo, ¿no? Es decir, esto que nos pasó, yo creo que no nos hemos recuperado todavía, ni como sociedad, ni muchos a nivel individual, porque realmente, bueno, todos perdimos algo, y también perdimos a muchas personas, ¿no? Perdimos a personas queridas. En Andalucía se fallecieron 33 sanitarios por la pandemia COVID. Es verdad, no fueron muchos, pero todos nos dolieron, ¿no? Por lo tanto, es una semana en la que sí que hay que recordar qué es lo que ocurrió y quizás quedarnos con enseñanzas, ¿no? Algo seguro que aprendimos. Yo les puedo decir lo que aprendí, ¿no? Aprendí que somos vulnerables y que hay que disfrutar la vida y que hay que disfrutar cada segundo, cada gota de lluvia, cada rayo de sol, cada sonrisa, cada mirada. Es decir, hay que disfrutarlo todo, porque es verdad que somos vulnerables. Pensamos que somos intocables, que somos invencibles y quizás eso es más de los sanitarios. No, pues no. Aquí no, es que no. En algún momento, ¿no? Durante ese confinamiento se nos aplaudía como héroes. No éramos héroes. Éramos personas dedicadas quizás más intensamente para aquello para lo que teníamos la vocación y para lo que tenemos la vocación, que es para cuidar a los demás. Por lo tanto, es decir, ¿no? Es mucho lo que se aprendió. Y a nivel de sistema sanitario, pues fíjese, sobre todo en atención primaria aprendimos el trabajo en equipo, la flexibilidad, ¿no? El decir, bueno, pues ahora estamos así, pues ahora podemos estar de otra forma, ¿no? Aprendimos también y se incorporaron nuevos roles en atención primaria. No sé si se acuerdan de los rastreadores, ¿no? Rastreadores, que también hubo profesionales sanitarios que estaban jubilados, que se unieron a esos grupos de rastreadores llamando para ver los contactos, para ver los positivos, ¿no? Es decir, eso empezamos ahí también. Bueno, pues se incorporaron en Andalucía las enfermeras gestoras de casos referentes de residencias de mayores. Hicimos un trabajo tremendo. Yo no me acuerdo cuántas residencias visité junto con la directora de cuidados, profesionales de la inspección sanitaria, ¿no? Porque teníamos que ver y teníamos que asegurarnos que en las residencias había también ese doble circuito y se hacían también esos tratamientos que había que hacer siempre con todo el respeto y con toda la humanidad posible que en esos momentos se podía hacer, ¿no? Guardando las distancias, esa distancia, ¿no? Que muchas veces, y yo esto, bueno, pues en nuestro equipo
mirad, nos abrazábamos porque decíamos, bueno, aunque sea con la mascarilla nos abrazamos porque, en fin, ¿no? Y nos sonreímos porque echamos eso de menos, ¿no? Y por eso el visitar las residencias era cuando había brotes, no era para decir, sí, esto es importante hacerlo. La parte técnica es muy importante hacerla, pero la parte humana también. Y entonces ahí es donde había que estar, ¿no? Entonces, bueno, decir, pues eso, por ejemplo, esa incorporación de las enfermeras gestoras de residencias, ¿no? También, por ejemplo, las enfermeras referentes de centros educativos, con las que se está trabajando intensamente junto con la Consejería de Educación también, porque nos preocupa mucho la salud mental de nuestros jóvenes. Los jóvenes, fíjense, los jóvenes necesitan estar rodeados de sus pares. Es decir, necesitan estar rodeados de los que son iguales a ellos. ¿Y qué ocurrió? Los dejamos encerrados en casa. En nuestro país hubo un confinamiento, yo no voy a decir si muy largo o muy corto, pero sí que hubo otros países europeos en los que no se llegaron a cerrar o se cerraron muy poco tiempo los colegios y no se llegaron a cerrar los institutos. Entonces, bueno, realmente, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando separas a los jóvenes, ellos necesitan relacionarse, no les sirve relacionarse con su padre, con su madre, con sus hermanos, no, eso no les sirve. Quieren relacionarse con sus amigos y quizás por eso ahora hay mucha más dependencia de los móviles, mucha más, no voy a decir abuso o bueno, un mayor uso, ¿no?, de lo que son redes sociales. Por lo tanto, las enfermeras referentes de centros educativos, junto con todo el incremento de profesionales de salud mental que se ha hecho en estos últimos años en el Servicio Andaluz de Salud, ¿no?, estamos muy enfocados precisamente a ese bienestar emocional de nuestros jóvenes, porque nos preocupa también, y nos preocupa el riesgo de suicidio. Por eso tenemos también ese plan contra el suicidio, sobre todo en adolescentes, esas alertas que se establecen, ¿no?, junto con la Consejería de Educación. Y bueno, pues les podría contar muchísimas más cuestiones de la pandemia, pero hay que mirar hacia adelante, ¿no? Hay muchas experiencias, bueno, pues que no hay que olvidar, pero hay que mirar hacia adelante con eso que aprendimos y sobre todo pensando que hay algo muy importante y es ese enfoque One Health. Si nosotros no tenemos en cuenta la salud del planeta, la salud de los animales, la salud de los humanos, es decir, todo está unido. No podemos olvidar que vivimos en el planeta Tierra. Hay que cuidarle. Si queremos cuidarnos, tenemos que cuidar el planeta Tierra. El cambio climático nos está haciendo mucho daño, no solamente con las extremas temperaturas, con unas lluvias quizás más descontroladas, ¿no?, que no hemos visto en la última semana y lo estamos viendo, ¿no?, sino también con todo el incremento de las zoonosis, esas enfermedades que son transmitidas por vectores, que son transmitidas por animales, enfermedades que antes estaban únicamente en animales y que están pasando a nosotros, ¿no? Por lo tanto, necesitamos seguir incorporando este enfoque One Health. Necesitamos también trabajar más en los determinantes de salud. Fíjese, yo pienso que parte de la desconfianza que tiene ahora el ciudadano andaluz y posiblemente también el ciudadano en el resto del país del sistema sanitario es porque nos separamos de ellos. Durante la pandemia dejamos de hacer todas las actividades de promoción de la salud, todas las actividades de participación comunitaria. Bueno, pues porque había que hacer ese confinamiento y porque había que estar dedicado a otras cuestiones y porque había que mantener también esa distancia, ¿no?, de seguridad. Nos alejamos de la población. Muchos pensaban que los centros de salud estaban cerrados y no estaban cerrados, estaban abiertos, pero sí pusimos a su disposición unas herramientas, unas apps, pusimos a su disposición la consulta telefónica, que ahora resulta que nos la solicita más del 65% de la población, ¿no? Entonces, el dejar esa participación comunitaria, el dejar esas visitas domiciliares que tuvieron que reducirse, bueno, pues por todo lo que estaba pasando, ¿no? Eso nos ha alejado de la población y fíjense, la atención primaria se basa en la confianza de la población. Y esto es algo de lo que estamos intentando recuperar y por eso también es este incremento de trabajadoras sociales, de enfermeras para que vayan a los domicilios, ¿no? Porque realmente tenemos que recuperar esa confianza que se perdió por esa distancia. La distancia no nos hizo ningún bien. Por lo tanto, bueno, ese es uno de los retos que también tenemos, ¿no? Y bueno, ya
miro hacia adelante y les comento. Había 2 o 3 cuestiones que quería comentarles, ¿no? De lo que estamos trabajando ahora principalmente en el Servicio Andaluz de Salud. Y bueno, ayer pudimos exponer y presentar en el Consejo de Gobierno el balance del plan de garantía sanitaria, cómo se ha ido desarrollando ese plan de garantía sanitaria que comenzó hace aproximadamente un año en el Servicio Andaluz de Salud, para reducir la lista de espera de pacientes que estaban fuera de plazo. Es decir, esto fue un plan de garantía que contemplaba varias actuaciones. Primero, ¿no? Una gestión más ordenada de las jornadas de quirófano, en jornada ordinaria, las continuidades asistenciales también fuera de ese horario de jornada ordinaria. Habitualmente son por la tarde, ya se venían realizando, ¿no? Pero se ajustaron y se incrementaron. Y luego también los conciertos. Fíjense, se ha reducido un 47,59% los pacientes que estaban fuera de plazo en un año desde que comenzó este plan de garantía. Hoy, menos del 25% de los pacientes que están en lista de espera quirúrgica de esos procedimientos que están sometidos a los decretos de 2002 están fuera de plazo. Es decir, se ha disminuido. Hemos disminuido realmente en torno a un 50%, como les comentaba. En el Servicio Andaluz de Salud, ahora mismo en Andalucía, se realizan una media en los meses de enero y febrero de 1.233 intervenciones quirúrgicas a diario, sin contar las urgencias y sin contar los trasplantes. El 85% de ellas se realizan en nuestros hospitales públicos, un 15% solamente en los conciertos. Por lo tanto, ahora mismo, decir que seguimos trabajando, sabemos que aunque hemos disminuido los pacientes que estaban fuera de plazo, seguimos trabajando para disminuir la lista de espera, teniendo en cuenta una cuestión demográfica muy importante, y es el envejecimiento de la población. Queremos vivir más años, vivimos más años en Andalucía, la esperanza media es de 82 años, vivimos más años, pero es que además queremos seguir viviendo con más calidad de vida. Por lo tanto, este envejecimiento, ¿a qué es lo que nos lleva? A más necesidades de recursos sanitarios. Por lo tanto, aunque sigamos trabajando para disminuir la lista de espera, van a seguir aumentando las indicaciones precisamente por este incremento de edad. Y no importa, porque ahí vamos a estar para dar respuesta. A ver, nosotros no nos conformamos. Es verdad que se ha reducido la demora media en 30 días, pero es que no nos conformamos. Queremos seguir mejorando porque es lo que, es nuestra responsabilidad y es lo que tenemos que hacer para los andaluces. Por lo tanto, este plan de garantía que ha dado muy buenos resultados y que, bueno, pues vamos a continuar trabajando en él, ahora damos un paso más. Porque evidentemente estos son vasos comunicantes, ¿no? Los profesionales que hay son los que tenemos y aunque se hayan incrementado en, pues más de 5.000 médicos en los últimos 6 años, más de 8.000 enfermeras también en los últimos 6 años, sabemos que tenemos ciertas debilidades. Y una de las debilidades es también el tiempo que los andaluces esperan para ser atendidos por el especialista hospitalario. Es decir, estas derivaciones que hacen los especialistas de atención primaria a los especialistas del hospital. Y ese también es una de las siguientes actuaciones que estamos acometiendo ya desde el Servicio Andaluz de Salud, ¿no? Esa mejor gestión, no mejor gestión, todavía es que estamos padeciendo los coletazos de esa pandemia que nos impidió hacer otras actividades, ¿no? que centrarnos en el tratamiento de los pacientes COVID. Realmente lo que vamos a hacer es un seguimiento mensual y me atrevo a decir casi semanal en los hospitales para ver esas listas de espera de esos pacientes que están esperando para ser atendidos en las consultas externas. Además también de una planificación acorde a la demanda de las continuidades asistenciales, ¿no? De esas horas extras que hacen los profesionales sanitarios y los no sanitarios, a los que también una vez más les doy las gracias, ¿no? Por lo tanto, también estamos enfocados en disminuir esa demora de las consultas externas. Y bueno, muy brevemente, porque ya quiero ir terminando, que si no, no paro, porque, soy una entusiasta de la gestión clínica, como pueden ver. Y bueno, pues el plan de gestión de las citas de atención primaria en menos de 72 horas, ¿no? La atención primaria ha sido quizás, la más perjudicada, ¿no? La más perjudicada con la pandemia, porque también, pues estaba realmente infradotada, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hemos hecho? Fíjense, para poder gestionar algo necesitamos conocer los datos.
y no conocíamos las personas que solicitaban cita en atención primaria. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo podemos organizar el conocer cuántas personas solicitan una cita y no tienen respuesta. Entonces, bueno, pues una de las direcciones generales que se incluyó en el Servicio Andaluz de Salud, pues al incorporarnos en la consejería, ¿verdad, viceconsejera? Fue la Dirección General de Sistemas de Información y Comunicación. Y entonces se diseñó un back office que es un buzón digital. Por lo tanto, cuando ahora una persona solicita una cita por cualquiera de las APPs, bueno, pues si no hay una cita disponible para su médico de familia, antes le salía un mensaje, no hay cita. Ahora ya no le sale ese mensaje, porque además le damos la opción a que gestionemos nosotros esa cita. Entonces le sale, ¿quiere usted que le gestionemos la cita? Y si dice que sí, si contesta que sí, pues se despliega un diálogo inteligente en el cual le damos varias opciones para que elija cuál es el motivo de la cita por el que quiere ser atendido en la atención primaria. Como he dicho antes, nos está sorprendiendo muchísimo. El 75% de la población en Andalucía nos pide la cita telefónica y un 34% de esos casos es para una duda de un tratamiento, una renovación de un tratamiento, ¿no? Por lo tanto, esto nos ayuda también a reinventarnos, es decir, a adaptarnos a lo que nos pide la población. Ya no quieren tantas visitas presenciales. Las visitas presenciales están, claro que sí, y los centros de salud están, a pesar de todas las APPs que hemos ido implementando, para que a la población le resulte más fácil conseguir la cita, ¿no? Es decir, los centros de salud están abiertos y los médicos están en la consulta, ¿no? Pero bueno, fíjese, una vez que pusimos ya en marcha este back office que nos permitió conocer realmente esa demanda, que además empezamos a hacerlo el día 2 de diciembre, muy arriesgado porque es época de alta frecuentación de infecciones respiratorias agudas, como bien saben, y bueno, diciembre y enero son meses en los que los profesionales del SAS, bueno, igual que muchos, pues pueden disfrutar de vacaciones, ¿no? Se han gestionado, fíjese, desde el principio del plan, más de 170.000 citas y más del 99% hemos conseguido gestionarlas en menos de las 72 horas. Y además seguimos trabajando porque esta es la primera parte de ese plan de gestión de las citas en menos de 72 horas. ¿Por qué? Porque seguimos implementando las consultas de acogida. En las consultas de acogida es en las que cuando se atiende al ciudadano, al usuario, según la demanda que sea, pues se le deriva la consulta del odontólogo, del enfermero, trabajador social o del médico. Es decir, no todas las demandas que llegan a los centros de salud tienen que ser atendidas por los médicos. Por lo tanto, hacemos también esa redistribución. Y seguimos también avanzando porque realmente lo importante es el trabajo en equipo, recuperar ese trabajo en equipo del equipo básico de atención primaria, donde están los pediatras, los enfermeros de atención infanto-juvenil, junto con los enfermeros referentes de centros educativos, trabajadores sociales, psicólogos clínicos, los TCAES, que son tan importantes también, las enfermeras, los médicos, es decir, todo ese equipo, odontólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales que también hemos incluido, ¿no? Y por lo tanto, decir que estamos avanzando en recuperar esos equipos y seguimos facilitando que los médicos que voluntariamente quieran trabajar por las tardes para atender ese exceso de demanda que puede ocurrir en situaciones puntuales lo puedan hacer con las continuidades asistenciales, al igual que sus médicos de los hospitales. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando porque queremos mejorar la accesibilidad de nuestro sistema sanitario público de Andalucía, porque sabemos que todavía no nos hemos recuperado de la pandemia. Queremos volver a recuperar todas las actividades de promoción de la salud, porque las actividades de promoción de la salud es lo que nos va a permitir vivir más edad y con mejor calidad de vida. Por supuesto, los cribados que se dejaron de hacer, bueno, pues porque estábamos enfocados en salvar vidas de personas infectadas por la pandemia COVID. Esos cribados tan importantes, ¿no? Y además seguimos invirtiendo en vacunas. Fíjense, una inversión de 133 millones de euros en el calendario vacunal de Andalucía, que es de los más extensos de nuestro país. Por lo tanto, nosotros seguimos invirtiendo ahí y sobre todo porque hay una cuestión muy clave. Además de cuidar al planeta, vamos a cuidarnos, pero no solamente desde el punto de vista de la asistencia sanitaria. Los determinantes en salud son los que más influyen en la situación de salud o enfermedad de una persona, casi en un 80%. Desde el sistema de salud podemos influir en menos de un 20%. Por lo tanto, vamos a salir a la comunidad, vamos a trabajar con las asociaciones, vamos a trabajar todos juntos para realmente poder conseguir esa más salud que queremos para los andaluces, que
es uno de los objetivos prioritarios que nos propusimos. Más salud para la población andaluza. Que esa parte de la población andaluza de la que nos alejamos por la pandemia COVID vuelva a sentirnos como su sistema sanitario público y que sepa que estamos ahí para todas las cuestiones que necesiten. Y sobre todo hay algo también muy importante en lo que estamos trabajando, y es en cuidar a los profesionales que trabajan con nosotros, los sanitarios y los no sanitarios, que son también tan importantes, y que se sientan orgullosos de trabajar en el sistema sanitario público de Andalucía. Yo me siento orgullosa, he trabajado siempre en él, tengo una vocación de servicio público tremenda y siempre trabajaré para el Servicio Andaluz de Salud porque es lo que realmente me llena como persona. Por lo tanto, ahí tenemos esos 3 grandes objetivos y bueno, pues mucha tarea por delante, muchos retos y acometiéndolos siempre con muchísima humildad, muchísimo compromiso y muchísima responsabilidad. Y ya me callo. Gracias. No sé cuánto he hablado, perdóname, no sé si ha sido mucho. Nada, no pasa nada. Vamos a intentar hablar de todo lo que ha comentado. Vale. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, a los que nos siguen por streaming. Antes de nada, recordar que todo el que quiera hacer llegar alguna pregunta lo puede hacer a preguntaseventos@europapress.es. Iba a comenzar por la pandemia, pero creo que ya queda poco por decir de todo lo que ha dicho. Entonces vamos a hablar nos hemos levantado esta mañana con el cese del responsable económico del Servicio de Salud. No le ha dado tiempo a explicar este cese, que igual no sabemos muy bien cómo se... Bueno, a ver, realmente sí lo expliqué ayer en una rueda de prensa después del Consejo de Gobierno y lo expliqué por la tarde en la Comisión de Salud que tuvimos en el Parlamento, ¿no? Mire, vamos a ver, yo en primer lugar quiero darle las gracias a José Antonio Miranda. Es un profesional excepcional, comprometido, con mucho conocimiento, mucha experiencia y que ha llevado una de las direcciones generales más complicadas, que es la del Servicio Andaluz de Salud y sobre todo durante la pandemia. Fíjese, fue muy difícil porque no fue solamente todas las obras de infraestructura que se tuvieron que hacer, ¿no? y que se hicieron durante la pandemia, sino también la logística, la compra no solamente de mascarillas, la compra de la adquisición de las vacunas, cómo hacer, ¿no? Pues esa logística en los centros, ¿no? Con esas neveras que necesitábamos para mantener estas vacunas a 80 grados bajo cero. Es decir, se puede imaginar, José Antonio Miranda hizo una labor excepcional de liderazgo y de trabajo. Y cuando un profesional así te pide que necesita descansar, porque además se jubila dentro de muy poquito, dentro de creo que menos de 2 meses. Mire, lo que hay que hacer es decirle mil gracias por todo lo que has hecho y por supuesto que sí. Adelante, descansa y disfruta de ese tiempo que esta organización te ha robado durante estos 6 años, ¿no? Por lo tanto, ha sido una decisión personal, se jubila en menos de 2 meses y realmente... De verdad, vuelvo a poner en valor lo que ha hecho y te lo agradezco públicamente porque ha sido increíble. Usted lleva muy poquito en el cargo en comparación con otros consejeros, poco más de 6 meses, y ha pasado el Ecuador, ¿no? Ya del que será su primer año, con una petición de dimisiones hace 2 días, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Qué opina? ¿Tiene el apoyo del presidente de la Junta? A ver, yo no creo que esta haya sido la primera petición de dimisión. A mí me suena que ha habido alguna más por ahí. Pero bueno. A ver, mire, vamos a ver. Yo creo que lo fácil es quejarse. Y esto lo digo también, ¿no? A nivel personal. Yo creo que lo fácil es quejarse. Quizás lo más complicado es asumir los retos y ponerse, ¿no? Pasar a la acción. Por lo tanto, mire, yo no me puedo permitir, por mi compromiso con los andaluces y con el gobierno de Juanma Moreno, con el gobierno de Andalucía, no puedo permitirme desanimarme por estas cuestiones, ¿no? Yo lo que sí hago es reviso un poco qué es lo que ha ocurrido y por qué pueden estar pidiendo esto, ¿no? Y siempre desde la mayor humildad y sabiendo que, bueno, pues que yo soy la primera que tiene mucho que aprender. Yo estudio todos los días, estudio mucho, siempre lo he hecho desde que comencé mi profesión, porque creo que tenemos que estar informados, ¿no? Y tenemos que estar formados, tanto los médicos o los sanitarios asistenciales como los que estamos en puestos de responsabilidad. Por lo tanto,
Mire, yo respeto también que se diga que dimita la consejera. Bueno, pues claro, ¿no? Es que, bueno, pues es que a lo mejor les toca hacerlo, ¿no? Pero también pido que, por favor, que no se manipule, que no se den informaciones que no son correctas. Siempre decimos, por favor, ¿no? Nosotros estamos a disposición de cualquier organización, de los medios de comunicación, todos para dar la información real, ¿no? De este caso no puedo dar datos bueno, por protección de datos, pero sí que quiero mandar bueno, pues mis condolencias, ¿no? En este caso, del que sé que surgió esta petición, ¿no? Pero bueno, hay un compromiso muy importante con los andaluces y bueno, la consejera bueno, yo creo que es quizás la cana más visible, ¿no? Pero lo importante son todos los equipos que están también haciendo su trabajo, equipos de expertos, y ahí es donde estamos. Por lo tanto, bueno, pues lo respeto, pero sigo trabajando, porque efectivamente, usted me preguntaba, ¿cuenta con el apoyo del presidente? Pues es que si no, el presidente no me habría llamado, ¿no? Para esto. Entonces, si no contara con su apoyo, pues estoy segura de que no estaría aquí. La petición de dimisión se sostiene en la denuncia de falta de personal en caso de enfermería. La falta de personal es un problema de toda España. Usted ha sido presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria, que es quizá donde más déficit hay de personal sanitario. Es un tema que conoce bien. Me gustaría saber, y ya entramos en materia, ¿por qué es tan complicado solucionar el déficit de profesionales en la primera línea de la atención? Pues mire, a mí he oído algo por ahí, pero me ha parecido... Bueno, a ver, me ha parecido un poco el discurso fácil, ¿no? Claro, evidentemente, si comparamos lo que cobra un médico en España con lo que cobra un médico en Suecia, que cobran 3 veces más, pero pagan el 50% de impuestos, y también tienen que tener 3 trabajos para cobrar 3 veces más, bueno, pues quizás habría que poner esto un poco en duda, ¿no? Mire, vamos a ver. Esta es una cuestión de hace ya varios años, por lo menos en Andalucía, ¿no? Y se sabía, yo ya era cargo intermedio de la organización cuando ya se sabía que iba a haber una falta de médicos y de enfermeras, ¿no? Yo siempre recuerdo una gráfica, ¿no? En la que se aparecían los países europeos, ¿no? Y España estaba bueno, pues en el cuadrante, ¿no? El que había menos médicos y menos enfermeras, pero esto no es de ahora. Esto viene desde hace más de 10, 15 años, ¿no? Quizás se podía haber hecho alguna previsión o haberle puesto remedio. Bueno, la situación es en la que estamos, ¿no? Ahora, yo sí le digo, en el Servicio Andaluz de Salud, en los últimos 6 años, se han incorporado 8.000 enfermeras más. Pero además no solamente hay que hablar a nivel cuantitativo, ¿no? Hay que hablar de enfermeras con cierta capacitación más especializada, ¿no? Cuando estamos hablando, me refiero no solamente, ¿no?, a las enfermeras especialistas en familia comunitaria, hablamos también de todas las enfermeras EPAs de diabetes, enfermeras de práctica avanzada, de diabetes, de heridas, de cuidados paliativos, ¿no? Enfermeras de salud mental también. Por lo tanto, aunque se han incorporado 8.000 y hemos mejorado las retribuciones de las enfermeras con el complemento para toda la categoría A2 que trabajan en hospitales, ajustando la complejidad de los cupos de estas enfermeras de atención primaria, ¿no? También con la carrera profesional que les permite, bueno, pues incrementar sus ingresos anualmente en torno a 3.000, 4.000 euros, ¿no? A ver, ¿es suficiente? Pues mire, si me dice, no es suficiente. De hecho, este año se van a incorporar, en los presupuestos de 2025 está prevista la incorporación de 7.000 profesionales más, ¿no? 3.000 de ellos van a ir a atención primaria. Pero es que además tenemos que seguir trabajando en ello. Pero no es solamente, fíjese, lo fácil sería decir, cobran poco, pero es que la sociedad ha cambiado. Nuestros profesionales jóvenes han cambiado. Conocen mundo porque nos hemos empeñado en que conozcan mundo, ¿o no? Es decir, mis hijos han viajado, yo ya no sé, han viajado en muchos más países en los que yo he viajado a pesar de que yo viví en el extranjero y todo, ¿no? Porque nos hemos empeñado en que viajen, en que conozcan otros mundos, que conozcan otras culturas. Y realmente hay muchos jóvenes y muchos profesionales que cuando terminan su formación quieren salir fuera de España. Pues eso hay que respetarlo, hay que respetar las decisiones personales de dónde quieren vivir, dónde quieren trabajar. A la vez nosotros tenemos que seguir trabajando, por supuesto, para mejorar no solamente las condiciones de trabajo, sino también la remuneración, efectivamente. Y en eso es en lo que se está
también en Andalucía. Por lo tanto, cuando se dice, es que el capítulo 1, claro, es que el capítulo 1 se ha incrementado casi en un 50% en los últimos 6 años. El capítulo 1 es el presupuesto de personal del Servicio Andaluz de Salud, ¿no? Es decir, no es solamente eso, sino que también es permitirles que se formen y que sigan y que investiguen los que estén interesados en la investigación y, por supuesto, ¿no?, que sigan adquiriendo más capacitación profesional y técnica. Lo único que luego habrá que volverlos a traer, porque al final no tenemos profesionales. Bueno, claro, evidentemente, ¿no? Pero fíjese, yo muchos y en mi promoción, pues, a ver, fíjese, yo terminé medicina en el 95, terminé la residencia en el 2000. En aquel momento, a mí, cuando yo terminé la residencia, especialista en pediatría, me ofrecieron contratos de horas. Contratos de horas. Me ofrecían contratos 17 horas hoy, mañana 17 horas, el fin de semana 24 horas, ¿no? Yo tuve compañeros que se fueron, claro, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, yo al fin y al cabo, bueno, pues en pediatría siempre algo podías encontrar, ¿no? Pero tengo compañeros que se fueron, pero han vuelto. La gran mayoría han vuelto. Por lo tanto, vamos a confiar en eso. Y hay una cuestión muy importante que también se lo digo a los profesionales. Mirad, lo fácil es quejarse, lo vuelvo a decir, lo fácil es quejarse, ¿no? Pero si nos echamos tierra encima con mensajes fáciles, con mensajes, bueno, pues tampoco nos estamos haciendo un favor, ¿no? Vamos a dar información, vamos a dar los datos, vamos a hacer objetivos. Hay mucho que mejorar, claro que sí, pero aquí en Lima, como yo digo muchas veces. Le han pedido precisamente esta semana, bueno, la semana pasada, al Ministerio de Sanidad una reunión urgente, ¿no?, para hablar precisamente del número de formación MIR y para hablar de la financiación del plan de atención primaria que fue aprobado en diciembre. No sé si han obtenido respuesta de aquella carta que han firmado todos los consejeros del Partido Popular. Sí, pero antes quería decir, vamos a ver, España es un país que no es fácil, tiene 17 sistemas sanitarios distintos. No podemos comparar, por ejemplo, Andalucía con La Rioja, Extremadura con Cantabria, es decir, no es posible, ¿no? Entonces, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debe ser un consejo basado en el consenso, en el diálogo y en escuchar a todas las partes, ¿no? Las comunidades lo que pedimos es que se nos escuche, que se cuente con nosotros, ¿no? Sí recibimos contestación de esta carta, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros seguimos insistiendo que, por favor, que se nos escuche, ¿no? Hay un plan de atención primaria que nos ha contado con nosotros, un plan de salud mental bueno, pues que tampoco habíamos recibido el documento, del que se descolgaron algunas sociedades científicas relacionadas con la salud mental, ¿no? Por lo tanto, decir, vamos a ver, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo, por favor, transmitirnos la información que queréis que revisemos en el Consejo Interterritorial. No se nos pueden mandar 15 documentos de 100 folios cada uno el día antes del Consejo Interterritorial, ¿no? A mí eso no me parece serio. Yo creo que realmente si esto no lo tomamos en serio, debemos hacerlo todos, ¿no? Porque si yo voy a ir a una reunión del Consejo Interterritorial y me han mandado el día antes 150 folios, mire, yo voy con cierta angustia. ¿Por qué? Porque pienso que no voy preparada, ¿no? Y es que no es por mí, es porque no hay tiempo material, ¿no?, para revisar tanta documentación de tanto calado, de tanto calado, ¿no? Por lo tanto, vamos a seguir solicitando este diálogo desde Andalucía, y yo lo he dicho ya varias veces, lo que pedimos es un pacto nacional por la salud. Fíjense, por la sanidad debe estar por encima de ideologías, debe estar por encima de partidos políticos, debe estar por encima de todo. La sanidad hay que blindarla, hay que blindarla. Y en eso vamos a seguir insistiendo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues totalmente Andalucía abiertos al diálogo y al consenso, pero sí queremos de verdad que, bueno, pues que se trate con respeto a estos temas tan importantes, ¿no? Pero no me ha contestado. ¿Qué les ha respondido el Ministerio? Bueno, ¿qué nos ha respondido el Ministerio sobre la falta de profesionales? Bueno, pues más o menos lo de siempre, ¿no? Que no va a haber un pleno único para tratar este tema, y que, bueno, pues que las comunidades sigamos esforzándonos en acreditar unidades, que también lo hacemos, ¿no? Acreditar unidades de docencia para que nuestros profesionales, nuestros especialistas, residentes se formen lo mejor posible, y en eso, bueno, pues llevamos ya una trayectoria de muchos años haciéndolo, y vamos a seguir haciéndolo porque entendemos que es importante también.
bueno. ¿Les ha puesto alguna fecha para el próximo pleno o no tenemos fecha? Es en abril, pero abril le podría decir el día 4, pero como no está fijada, porque luego a lo mejor se puede cambiar, pues bueno. Bueno. Pues, abril. Le han pedido también un incremento de plazas MIR, creo que un 10%. ¿Este incremento cree que puede poner alguna solución a la situación actual? Bueno, puede poner alguna solución, claro. Todo lo que vayamos sumando granito a granito, pues irá solucionando, ¿no? Lo que ocurre es que, fíjese, yo creo que hay que ir al principio. Yo pienso que los estudiantes de medicina, los estudiantes de enfermería tienen que conocer la atención primaria. Algo que no se conoce no se puede querer, ¿no? Y atención primaria no es solamente, es que no es solamente la consulta del médico, la consulta del pediatra, la consulta del enfermero. Atención primaria es la promoción de la salud. Son estos programas tan bonitos que se hacen en educación para la salud en las comunidades, ¿no? Con las asociaciones de vecinos, en los colegios, son todos los... a ver, ¿no? Es mucho más, es las visitas a los domicilios, las visitas a los hogares de los mayores, las visitas a las residencias, ¿no? Ese trabajo que se hace en la comunidad que es tan bonito y que nos aporta mucho, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Por lo tanto, yo pienso que realmente la atención primaria no puede ser una parte mínima, ¿no? Que se estudia a lo mejor en cuarto, porque también hay que tener en cuenta que los planes de estudio de medicina en cada universidad son distintos, con lo cual también es que hay muchísima variabilidad, ¿no? A mí me gustaría que realmente la atención primaria ocupara un papel importante porque necesitamos que nuestros estudiantes de medicina, de enfermería, de todas las profesiones sanitarias conozcan qué es lo que se hace en atención primaria para que sea más atractiva. Por lo tanto, incrementar el número de plazas de residentes de pediatría, claro que sí, pero vámonos al principio. Vamos a que nos conozcan, ¿no? A que conozcan la atención primaria. Lo hablábamos antes que una de las medidas, uno de los problemas es la falta de retención de estos profesionales. Nos preguntaban nuestros compañeros de Andalucía qué medidas se pueden ofrecer desde Andalucía para hacerlo más atractivo. Para hacer más atractivo. Bueno, es que además en Andalucía hay una calidad de vida increíble, ¿no? También no es solamente lo que podamos hacer del sistema sanitario público, por supuesto, ¿no? Sino, bueno, la calidad de vida que hay en Andalucía, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo precisamente es fomentar también la formación continuada, la investigación, el trabajo en red, ¿no? Para que, bueno, pues profesionales de distintos hospitales, quizás comarcales, ¿no? Más pequeños, puedan también realizar ciertas actividades en hospitales más de referencia, ¿no? Bueno, pues ahí es donde estamos también trabajando mucho, además de, por supuesto, incrementar la remuneración, ¿no? Y aumentar los derechos, que también son muy importantes, ¿no? Las reducciones de jornada que puede necesitar un profesional, esas bajas de maternidad más duraderas, también bajas paternales. Por lo tanto, no solamente aumentar en derechos, aumentar en motivación para seguir formándose y, por supuesto, pues los incentivos. Se ha comprometido a estabilizar la estabilización del personal, ¿no? Un 94% de la plantilla que sea estable. ¿En qué periodo de tiempo? Pues mire, efectivamente, bueno, que además esa es otra de las cuestiones importantes, ¿no? Además de para cumplir, por supuesto, ¿no? La normativa europea. Estamos hablando de las OPEs de 2022, 2023 y 2024, que se van a celebrar los exámenes juntos este año, desde abril hasta octubre del año de este año, que van a permitir la estabilización de 21.953 profesionales. Fíjese, vamos a conseguir una estabilización de un 94%. Lo que ocurre es que quiero decir que no todos los profesionales quieren tener una plaza fija en el sistema sanitario. Y esto también es precisamente por ese cambio de mentalidad de muchos profesionales jóvenes, ¿no? Es distinto lo que mi generación queríamos, ¿no? Cuando terminábamos la especialidad. Ahora ha cambiado. Hay incluso profesionales que nos piden contratos mes a mes, contratos eventuales, porque no quieren esa fidelización, ese compromiso, ¿no? Con el sistema sanitario público. Bueno, también hay que respetarlo, ¿no? Pero esa estabilización de un 94% de la plantilla está ahí y es en lo que estamos trabajando para, bueno, pues esos exámenes que se celebrarán y esperamos que esté resuelto a lo largo de 2026. Puestos de difícil cobertura. Es muy amplia, tiene muchas provincias, ¿no? Una medicina rural complicada. ¿Qué medidas se está pensando, qué estrategia seguir?
Bueno, ese es uno de los grandes retos, ¿no? Aunque la medicina rural tiene algo muy bonito. La medicina rural tiene ese contacto, esa integración en los municipios pequeños, ¿no? Es ese volver a lo que era el médico, ¿no? El médico APD de hace muchos años, ¿no? Tiene también esta parte de encanto. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en un decreto de cobertura de las zonas de difícil cobertura, que son muchas, no solamente en Andalucía, ¿no? Sino estoy pensando también en Castilla y León, por ejemplo, ¿no? En Asturias, bueno, pues las comunidades que también tienen núcleos muy dispersos, con poca población y sobre todo población envejecida, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que estamos haciendo es incrementar la puntuación que tienen estos profesionales cuando trabajan en estos núcleos rurales de difícil cobertura, y también incrementar la remuneración. Estamos trabajando en ese decreto porque hay que hacer un reconocimiento, ¿no? Hay que hacer un reconocimiento a estos profesionales, porque bueno, es que esto pasa también no solamente en Andalucía, en nuestro entorno, también en Europa. Es curioso, esta es una de las mayores debilidades de todos los sistemas de nuestro entorno. La migración también de la población se está produciendo en núcleos rurales a los núcleos urbanos, ¿no? Pero tenemos que intentar garantizar que en esos núcleos más alejados de las capitales se sigan manteniendo los servicios, ¿no? Y este evidentemente es uno de ellos. Por lo tanto, ahí seguimos trabajando y también potenciando que se conozca la medicina rural. Vamos a hablar del plan verano, parece muy pronto, es marzo, pero no es tan pronto, siempre nos quejamos de que no llegamos a tiempo. Volvemos posiblemente a encontrar un problema estructural entre la entrada de los R1, ¿no? Los MIR de primer año y los de segundo. Hay un mes complicado. ¿No cree que dependemos demasiado de los MIR para los planes de verano? Bueno, realmente no podemos depender de los MIR para los planes de verano. ¿Por qué? Porque el MIR es un profesional que está en formación y tiene que ser tutorizado. Es decir, los MIR de primer año, que este año entrarán en junio, los MIR de primer año tienen que estar siempre acompañados por un adjunto o por un residente mayor, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que dependamos de los MIR. Ahora, este año no va a ser tan complicado como el año pasado. El año pasado fue precisamente por esa cadencia, ¿no? Porque los residentes comenzaron 3 meses más tarde, creo recordar, ¿no? Pero no dependemos. Fíjese, ya en el Servicio Andaluz de Salud se está elaborando el Plan Costa 2025, porque como saben hay municipios de la costa que triplican. Hay algunos que multiplican incluso por 7 su población. Por lo tanto, queremos estar preparados porque tenemos que reforzar esos municipios y, bueno, evidentemente se está trabajando en este plan y se hará una previsión de las contrataciones que haya que hacer, ¿no? No solamente hablamos de médicos, sino de todos los profesionales y, bueno, por supuesto, ¿no? Antes no comenté las administrativas. El personal administrativo es esencial también en nuestros centros. En este sentido, ¿espera por parte del Ministerio alguna opción? ¿Les ha llamado ya para ver cómo lo va a organizar o si les va a dar algún tipo de apoyo? No, de momento no tenemos tenemos información. la llamada. El plan verano en el caso de Andalucía el año pasado contó con 37.320 efectivos. Este año... Pues mire, este año nosotros lo que vamos a hacer es la previsión, porque tenga en cuenta que como se van a ir incorporando progresivamente 7.000 profesionales que están incluidos en los presupuestos 2025 y la incorporación va a ser progresiva, pues se hará la previsión cuando ya veamos cuántos profesionales de estos procesos de consolidación se han ido incorporando. El turismo en Andalucía amplía, ¿no?, la asistencia, la necesidad de una ampliación en la asistencia sanitaria. No sabe qué supone para esas el que se doble casi en población. Bueno, realmente esto no es solamente, no podemos decir hay más turistas, van a necesitar más recursos sanitarios. Posiblemente sí, pero hay que pensar que no todos los turistas que vienen enferman. En fin, ¿no? Esto es como Andalucía tiene 8,6 millones de habitantes, pero no los 8,6 millones de habitantes tienen que ser vistos por los sanitarios, ¿no? Por lo tanto, bueno, realmente sí que puede suponer más necesidades asistenciales, pero precisamente por ello estamos elaborando este plan Costa, ¿no? Bueno, pues además el verano es una época en la que no hay grandes infecciones, ¿no?
Bueno, queremos pensar, ¿no? También las zoonosis nos están poniendo en jaque. Toquemos madera, viceconsejera. Pero bueno, pensemos que no todos los turistas que vienen necesitan hacer uso de los sistemas sanitarios. ¿Funcionan bien los diferentes convenios con países de fuera? ¿Funcionan bien los diferentes convenios? Sí. Pues pienso que sí, pero lo revisaré. Muy bien. Le iba a preguntar por los datos del barómetro sanitario, pero ya ha hablado de lo que se va a poner en marcha, o se está poniendo en marcha y está funcionando. ¿Cree que el modelo asistencial del Sistema Nacional de Salud debe de cambiar, debe de modificarse? Ha hablado de la promoción de la salud, de aumentar los cribados. ¿Qué falla? Bueno, ¿Falla la ¿qué equidad? falla? ¿Falla? A ver, falla. En nuestro país hemos tenido siempre un modelo sanitario hospitalocentrista y médico-centrista. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros no trabajamos antes en que cada uno asuma su responsabilidad individual sobre su situación de salud, es decir, en fomentar los hábitos de vida saludable, en hacer esa promoción de la salud, esa educación para la salud, ¿no? En Andalucía tenemos la estrategia de vida saludable, que es muy importante, ¿no? Porque realmente vamos a centrarnos, sobre todo, vamos a intentarlo, en la promoción de la salud y en trabajar los determinantes sociales. Pero para eso realmente necesitamos también una sociedad comprometida. Necesitamos una sociedad comprometida sobre todo a nivel individual. Es decir, yo puedo saber que, bueno, pues la dieta mediterránea es la mejor, ¿no? Es la mejor, bueno, pues para disminuir las enfermedades cardiovasculares, pero yo puedo decidir no hacer una dieta mediterránea, ¿no? Y es decisión mía personal. Bueno, pero yo tengo que ser consecuente con esa decisión que tomo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que además de este modelo, que no debe ser hospitalocentrista, porque además lo que estamos intentando es evitar esas hospitalizaciones de los mayores que tanto suponen, ¿no? De desorientación y de descompensación de muchas otras patologías crónicas. Vámonos a ese modelo de la atención primaria, los pilares básicos de la atención primaria. Y no me canso de decirlo, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad con todos los cribados, las vacunas, ¿no? Y sobre todo también esa participación comunitaria, haciendo entender a la población que estamos ahí para acompañarles durante todo ese río de la vida, ¿no? Desde esa perspectiva de salutogénesis, que lo que se crea de lo que se trata es de crear más salud, no de tratar la enfermedad. Vamos a crear más salud antes y evidentemente tendremos que tratar la enfermedad que se produzca, ¿no? Pero lo importante es eso, cambiar esa visión, llevándola hacia la salutogénesis y sobre todo desde la atención primaria. Uh-huh. Le iba a preguntar por las listas de espera, pero también lo ha comentado. Además, ayer dio los datos que eran muy buenos, que eran positivos, que ha destacado la disminución de la demora en la especializada, ¿no? Que es un plan que quieren llevar a cabo. Me gustaría que me hablara un poquito más de esta estrategia que van a seguir. Y nuestros compañeros de Andalucía le preguntaban por los conciertos. Ajá, vale. Pues mire, bueno, solamente una corrección, Cristina, si me permite. Especializada, bueno, no, nosotros decimos hospitalaria porque especializada es también atención primaria, ¿no? Sí. Atención primaria, atención hospitalaria. Respecto a este tema, ¿no? Bueno, vamos a ver, consultas externas, que son las derivaciones que hacen los médicos de primaria a sus compañeros especialistas hospitalarios, ¿no? Aquí también influyen algunas cuestiones, ¿no? Se ha incrementado un 3,3% esas derivaciones de atención primaria a atención hospitalaria. Bueno, también debido a esta mayor edad, ¿no? A este envejecimiento, a esta mayor cronicidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues fíjese, en primer lugar, un seguimiento continuo, semanal y mensual de las listas de espera. También se va a hacer una depuración administrativa. ¿Por qué? Porque puede haber citas que estén duplicadas. Es decir, que un mismo usuario pueda tener 2 citas a la misma especialidad solicitadas en determinados momentos, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso también es una labor muy importante que hacer. Y luego, sobre todo, también con una adaptación de las continuidades asistenciales, una adaptación de esas consultas, ¿no? Que se hacen fuera del horario de jornada ordinaria, ¿no? Además, también
incrementando esa comunicación entre atención primaria y atención hospitalaria, como podríamos decir, ¿no? Telecontinuidad también de cuidados, ¿no? Ese trabajar juntos, ¿no? Trabajar juntos atención primaria, atención hospitalaria, que también se hacía antes de la pandemia y que, bueno, pues quizás se perdió un poco y que ya se está retomando desde hace un tiempo. Y me preguntabas también otra cosa, que era los conciertos. Los conciertos. Vale, fíjese, vamos a ver, la colaboración público-privada es necesaria. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario público no puede llegar a todo y además el sistema sanitario público tiene unas infraestructuras, una tecnología y un nivel de capacitación y especificación que nos permite hacer intervenciones muy complejas, nos permite hacer trasplantes, es decir, nos permite hacer algunas cuestiones que tienen un alto nivel de cualificación y que requieren alto equipamiento. Con esto no estoy diciendo que, por favor, no me vayan a malinterpretar. No estoy diciendo que la sanidad privada no lo tenga, sino que muchas veces tenemos que colaborar. ¿Para qué? Para ser más eficientes, tanto ellos como nosotros. Y ser más eficientes es hacer el mejor uso de los recursos de los que disponemos, ¿no? Es decir, por lo tanto, es esa colaboración para darle la mejor atención al paciente. Los conciertos son necesarios porque en Andalucía desde 2002 hay unos decretos de garantía y esos decretos de garantía hay que cumplirlos, ¿no? Por lo tanto, por eso también se concierta con la sanidad privada, pero se viene concertando con la sanidad privada desde el año 2002, ¿no? A mí, fíjense, hay algo de lo que se nos acusa, ¿no? a este gobierno y es de la privatización y eso no es así. Y lo he dicho en muchos foros, ¿no? El año 2014, por ejemplo, había un 5,05% de conciertos con la privada. Este año tenemos un 3,7%. Y lo he comentado antes, de las 1.233 intervenciones quirúrgicas que se hacen en el servicio en Andalucía ahora mismo, el 85% son en nuestros hospitales públicos, un 15% solamente en centros concertados. Por lo tanto, bueno, pues la colaboración público-privada está. Pues mire, efectivamente en eso se está trabajando también desde la Secretaría General de Planificación de la Consejería, ¿no? Fíjese, yo, bueno, además hice la especialidad de nefrología, ¿no? Nefrología pediátrica, hace unos cuantos años ya, ¿no? Pero ya se estaba hablando de algo que ya está totalmente, ¿no? instalado, que es la hiperfiltración que hay en algunas enfermedades, ¿no? Porque el riñón es uno de los órganos que más se afecta en trastornos crónicos, ¿no? Como la diabetes, por ejemplo. Por lo tanto, se está trabajando en ello. Y la diálisis en domicilio que usted comenta, se empezó a implantar en pediatría. En pediatría, ¿por qué? Porque lo que intentamos es que los niños se dialicen por la noche, al igual que ahora ya también los adultos, es decir, está implantada, ¿no? ¿Para qué? Para que luego puedan hacer una vida lo más adaptada posible a su rutina habitual, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, en la diálisis domiciliaria, en la diálisis peritoneal domiciliaria está implantada. Y bueno, pues respecto a lo que usted me comentaba, se está trabajando, claro que sí, desde la Secretaría General, porque lo importante es la detección precoz del daño renal en diferentes patologías crónicas, ¿no? Y ponerle ese freno. Entramos en los últimos 5 minutos. Me voy a dejar muchísimas preguntas, pero quiero preguntarle por la nueva ley régimen sancionador. Ayer fue el día de las agresiones a profesionales y la Consejería está elaborando una nueva ley. Me gustaría que me comentara algo, cómo va, si hay fecha para su aprobación, qué necesidades o qué medidas va a contener. Si se va a trabajar con los centros de salud. Pues mire, con los centros de salud ya se está trabajando, ¿no? Ya hace unos años se comenzó a trabajar en un plan de agresiones a los profesionales sanitarios, que además está muy en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, hay una parte muy importante que son esas sesiones de formación a los profesionales sanitarios, de cómo hacer un abordaje, ¿no? Para prevenir precisamente esa agresión. Son sesiones de formación que dan pues, la Guardia Civil, la Policía Nacional en centros nuestros precisamente para esto, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Y quizás hay que entenderlo, ¿no? A mí hace muchos años cuando yo trabajaba, porque soy pediatra, cuando trabajaba en la asistencia, pues yo tuve una agresión verbal, ¿no? Y entonces
yo no lo entendía, me quedé en shock porque dije, pues si, pues si yo a este hombre no lo conozco, no sé ni quién es el niño, no he atendido al niño, digo, yo no entendía qué pasaba, ¿no? Luego, claro, yo quiero pensar que cuando una persona llega en esta situación de ansiedad, ¿no? De angustia, porque realmente se siente enfermo o está enfermo o hay un familiar que se siente enfermo, nosotros también tenemos que aprender a manejar esa ansiedad, ¿no? Con la que vienen. Entonces, pero bueno, no me quiero desviar del tema. Pero eso es una parte muy importante que también se está trabajando, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo, ¿qué es lo que estamos haciendo antes de esa ley de salud que evidentemente contemplara todo esto, ¿no? Estamos trabajando en el observatorio de agresiones, ¿no? En este decreto que recogerá el observatorio de agresiones, que ya lo estamos ultimando. Que, bueno, realmente las agresiones a los sanitarios ya están tipificadas como delito y, bueno, sí que hay ya sanciones desde los tribunales en Andalucía. Está a favor de un plan nacional contra agresiones, ¿no? Como piden desde los sindicatos. Claro, pero es que esto entra todo dentro de lo mismo, ¿no? Vamos a blindar la sanidad, ¿no? Vamos a cuidar a los que nos cuidan. El plan de control de vectores. Muy bien. Sí, ¿qué resultados y qué prospecciones manejan? Nos vamos a encontrarnos, como decíamos antes, con el verano casi aquí. Pues mira, muy resumido, sí, sobre la fiebre del Nilo Occidental, el plan pasa a ser anual. Aumentamos la vigilancia entomológica, pasamos de 27 a 120 trampas en toda la comunidad autónoma, porque no solamente nos vamos a centrar en aquellas provincias o en aquellos municipios que tienen más incidencia. Esto es posible gracias a una inversión de 1,2 millones. También vigilamos aumentamos la vigilancia en la población. ¿Por qué? Porque vamos a ir a identificar los casos leves. Se mejora también el modelo predictivo del CSIC Doñana, con datos también de la Consejería de Salud y Consumo. Incluimos un concepto que es el de área de alerta, cuando detectamos que hay mosquitos infectados a menos de 1,5 kilómetros de núcleos urbanos, ¿no? Y bueno, también vamos a crear, ya se ha creado un segundo laboratorio de referencia en Virgen del Rocío, así ya tenemos 2 en Andalucía y bueno, sobre todo es un plan que necesita de la coordinación y de la colaboración de todos. Es decir, ahí tenemos que estar unidos, Consejería de Salud y Consumo, las diputaciones y los ayuntamientos. Nosotros les ayudamos a elaborar ese plan de salud que tienen que elaborar los ayuntamientos. Vamos a seguir haciendo visitas y vamos a seguir colaborando con ellos porque, bueno, entendemos que es un aspecto en el que hay que ir todos juntos, pero lo importante es que pasa a ser un plan anual durante todo el año. De hecho, llevamos trabajando, no hemos parado desde la temporada del verano, pero bueno, realmente, a ver, la infección por virus del Nilo Occidental, que ya era endémica en Andalucía en 2010 y que es endémica en muchas zonas de nuestro país y del norte y del sur de Europa, es algo que necesita un abordaje global. Bueno, mi última pregunta tiene que ser pues, con la Agencia Estatal de Salud Pública. Ya sabe que esta tarde se debaten las enmiendas parciales del proyecto. Es un paso más para concretar la sede. Granada creo que se había postulado. Sí. Defiéndamela. Bueno, pues a ver qué voy a decir de Granada. Granada tiene unas infraestructuras no solamente sanitarias, sino también de investigación que apoyan, ¿no? esta candidatura. Bueno, tiene un arraigo muy de salud pública, de investigación y bueno, además, bueno, pues es una provincia ideal, ¿no? Tenemos un poco de todo, con lo cual, pues fíjese, ¿no? Pero a ver, nos encantaría realmente que fuera elegida y bueno, si lo es, lo vamos a dar todo. En Andalucía siempre lo damos todo, por lo tanto, no es solamente lo que hay, sino lo que aportaríamos también desde Andalucía. Bueno, pues parece con ese deseo y dándole las gracias por haber participado en este encuentro, le invito a que cuando sea sede de Granada nos vamos a ver. Muchísimas gracias Claro a todos. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Despedimos esta entrega de Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que
que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.